Saludos mis hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más para el día de hoy. Estamos ya con una nueva lección para esta semana y también para el trimestre, lo que se vendrá si Dios lo permite. Y queremos seguir compartiendo con ustedes un estudio más para el día de hoy. Ahí donde están, quisiéramos invitarles a que también ustedes formen parte de este estudio para el día de hoy. Pero antes de poder comenzar este estudio, queremos invitarles ahí donde ustedes pueden encontrarse, nos acompañen en la oración. Sabiendo que la oración es clave para poder comunicarnos con el Creador y también para recibir la bendición de parte del cielo, queremos en este momento entrar en oración y pedirle al Creador que nos ayude, nos utilice en este momento. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Padre amado que está en los cielos, oramos en esta mañana porque es necesario hacer esta súplica. Eso significa, Señor, que únicamente seremos dependientes de usted. Podríamos depender de un trabajo, del dinero quizás, pero eso no significa que ese es nuestro sustento espiritual. Pero sí sabemos que usted es nuestro sustento espiritual porque usted nos da la vida. Desde el momento que nuestro corazón late, ya entendemos que es un milagro. Desde el momento en que respiramos a través de los pulmones, ya es un milagro. Gracias, querido Padre, porque permite que estemos vivos en este momento y usted a través de nuestro Señor Jesucristo nos haya regalado la salvación. Vamos a comenzar este estudio y queremos pedirle por sus hijos que escuchan a través de este medio, las redes sociales. Este audio, la cual va a ser, Señor, enviado a todas partes del mundo, sea usted, Señor, quien hable y no nosotros. Acompáñenos en esta mañana. Vamos a comenzar este estudio. Que su Espíritu Santo sea, Señor, quien dirija nuestros labios y también haga entender a cada persona que lo escuche. Se lo pedimos estos favores porque confiamos en los méritos y la justicia perfecta de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, saludo para todos, bienvenidos. Vamos a comenzar este estudio para el día de hoy. Título: Crece la insurrección. Es el título para el día de hoy. Crece la insurrección. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué escogió Lucifer evidentemente para prevalecer sobre Cristo? Vamos a repetir la pregunta. ¿Qué escogió Lucifer evidentemente para prevalecer sobre Cristo? El libro de Isaías 64:8 nos da la respuesta. Vamos a buscar el libro de Isaías 64:8. Dice la palabra: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Interesante declaración por parte del profeta. Mira lo que menciona, ponga atención a este importante verso. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. El profeta Isaías menciona refiriéndose al hombre. Importante declaración. Nosotros somos barro, Él nos formó. Y si nosotros hablamos en lo celestial, no sabemos en qué forma fueron creados, pero ellos también son creación, los seres celestiales como los ángeles y como el mismo Lucifer fue formado o fue creado. Eso no significa que él tiene vida por sí. Dice el testimonio que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 549. El Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Notemos lo que el Espíritu de profecía nos da al alcance. El Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo. Ojo, que tenía en poder
de acuerdo a lo que presenta en poder, también la misma situación o el mismo poder que su Padre, y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Cristo tomó parte en todos los consejos de Dios. Como era el unigénito o el hijo primogénito, él tomaba parte en todos los consejos del Padre, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Es así como nosotros podemos notar a dos seres divinos, tanto el Padre como el Hijo. Si nosotros recorremos y analizamos San Juan capítulo 1, verso 1, vamos a encontrar a un Padre y a un Hijo, cada uno un ser personal. No vamos a encontrar a un tercer ser, como hoy se fomenta en todas partes del mundo, mencionando a un tercer ser conocido como el Espíritu Santo. Nosotros, como estudiantes de la Biblia, creemos que existe en el cielo y que han existido siempre dos seres divinos, el Padre y el Hijo. Ese tercer ser que se menciona muchas veces o que se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 28, el verso 19, nos presenta como a nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, en una forma espiritual y también en una forma carnal. Entonces, queridos hermanos, dice que Lucifer no le era permitido entrar así en los designios divinos. Y este ángel poderoso se preguntaba por qué había de tener a Cristo la supremacía y recibir más honra que él mismo. Por eso que algunas denominaciones creen que Lucifer, conocido allá en el cielo, era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, para esa época, antes de la creación de un cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, él no se llamaba Jesucristo, se llamaba la palabra, o conocido el verbo, o conocido como el verbo. Entonces, Lucifer, que era un tercer ser en jerarquía y en el cielo, tuvo envidia. Esa envidia era porque él no entraba a tallar en los designios del Padre. Y la pregunta dice, hermanos queridos, ¿qué escogió Lucifer, evidentemente, para prevalecer sobre Cristo? ¿Qué escogió? Entonces vamos a poner la respuesta. Entendiendo que Lucifer no tenía la posibilidad de ocupar ese cargo, él mismo, entendemos ya por estudio, que él prácticamente usurpó o quería usurpar el cargo del Hijo. Vamos a poner como respuesta, porque la pregunta dice que escogió Lucifer. Vamos a poner usurpar o querer usurpar el cargo del Hijo, ya que a él no le era permitido. ¿Sí? Vamos a poner esa respuesta. Quería usurpar el cargo del Hijo, ya que a él no le era permitido. Es así como el cielo empezaba ya a tornarse un poco conflictivo con ellos, o con él principalmente, porque no podía tener la posibilidad de estar en los designios del Padre. Ustedes pueden leer el libro Patriarcas y Profetas en el capítulo 1 y van a encontrar una rebelión oscuramente, porque sus planes lo usó en ese sentido, oscuramente. Engañó a los seres creados a una buena parte, ellos se unieron a su rebelión al punto que esto se tornó tan difícil para ellos, porque de alguna manera fueron sacados del cielo. Mañana estaremos hablando un poco de ese conflicto ahí en el cielo, pero el día de hoy estamos hablando de este tema. Crece la insurrección. Vamos a seguir estudiando este tema para el día de hoy. Y cuando hablamos de insurrección, estamos hablando de una rebelión. Podríamos también poner como título, crece la rebelión. Entonces, ya tenemos la primera respuesta. Vamos a una segunda pregunta y dice lo siguiente. Describe la estrategia inicial de Lucifer y qué lo hizo llegar a ser conocido como Satanás.
Interesante pregunta. Muchos siglos después, ¿cómo oró el salmista para ser guardado de enfrentarse ante semejante ser maligno? ¿Sí? Entonces vamos a describir en esta mañana cómo él, después de ser un ángel de luz, después de ser un ángel que alumbraba y que tenía también poder allá en el cielo, llegó a ser Satanás. El salmista, haciendo una oración, en su época nos menciona de esta manera. Salmo 62, del 2 al 5. El salmista dice lo siguiente: Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Pregunta él. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El salmista hace esta oración ya sabiendo que el mal está a las puertas. Y él dice: solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Dice, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Noten ustedes, cuando él dice aman la mentira, ya sabemos de dónde viene eso. Hay una parte que encontramos en la palabra de Dios, que hay un padre de la mentira. Y todo aquel que ama y practica la mentira se allega a ese padre. Satanás es el nombre que se le dio después de la caída a Lucifer, y Lucifer se convierte en un mentiroso. Satanás ahora es el nombre de este archiengañador o ángel caído, la cual el salmista menciona que se ha librado, que se ha protegido de esta terrible amenaza que también el enemigo hace con cada uno que le sirve a Dios. Queridos hermanos y amigos, estamos estudiando este tema el día de hoy. Estamos estudiando ¿crece la rebelión o crece la insurrección? Ahí donde estás, te invitamos a meditar. Sabemos que el cielo era perfecto. Si ustedes me preguntan cómo entró el pecado, no podría darles respuesta porque no está escrito. Solo sabemos que se originó en este gran querubín. Estaremos hablando el día de mañana. Se originó en este rebelde ángel que menciona la palabra de Dios. De ahí para adelante no sabemos más. Entonces, el cielo prácticamente no pudo contener o detener a este ser caído. Fue arrojado a la tierra. Para esa época la tierra estaba vacía y desordenada. El punto que tendría Lucifer o Satanás ya es tentar a nuestros primeros padres, y cuando ellos fueron tentados cayeron, se convirtieron en sus esclavos, y hasta el día de hoy mucha gente hace lo mismo. Entonces, queridos hermanos, dice el conflicto de los siglos en la página 549. Tomen nota. Obrando con misterioso sigilo y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines bajo una apariencia de respeto hacia Dios, hasta está hablando de Lucifer, antes de ser Satanás, se esforzó en despertar, dice, descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos. Ustedes saben que el trono de Dios está creado bajo un fundamento: justicia y juicio. Satanás entendía esto, pero su rebelión lo hizo desconocer todo lo que tenía como fundamento el Creador. Entonces, él se esforzó en despertar descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos. Como ustedes pueden notar,
en la primera parte o el primer día de la semana se ha tratado acerca de ese gobierno infinito. A través de su ley, Él ha podido sostener a los mundos y sostiene a los mundos. Y su ley no es gravosa, conocida como la ley de amor, no implica una servidumbre, sino un servicio por amor. Y en este caso, no tenía derecho a rebelarse contra esa ley, porque esa ley no implicaba una esclavitud ni nada por el estilo. Entonces, insistía en que siendo dotados de una naturaleza santa, los ángeles debían obedecer los dictados de su propia voluntad. Imagínense, teniendo la libertad de escoger, ellos escogieron la libertad de amar, porque la ley representaba amor. Ellos decidieron servir por amor. Entonces él insistía en que cada uno debería ser un ser a su propia voluntad. Dice el testimonio, procuró ganarse la simpatía de ellos, haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él. Como un ser ofendido, se acerca a los ángeles y les comenta que él había sido prácticamente maltratado por Dios y por su Hijo. Pero la codicia que él tenía era interesante. Quería ser igual a Dios. Lo dice el profeta Isaías, lo que estaremos viendo ya el día de mañana. Entonces, queridos hermanos, dice el testimonio, procuró ganarse la simpatía de ellos haciéndoles creer que Dios había obrado injustamente con él, concediendo, dice a Cristo, honor supremo. Era necesario, era correcto, pues era el Hijo de Dios. Dios a entender que al aspirar a mayor poder y honor, no trataba de exaltarse a sí mismo, sino de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo. Él no presentaba su codicia de una forma directa, sino camuflada, decirles, mira, estoy luchando no solo por mí, sino también por ustedes. Entonces su conflicto fue terrible, a fin de que pudiesen, dice así, alcanzar a un nivel superior de existencia. Ellos ya lo tenían, pero su codicia fue más grande, que quería ser como Dios, que quería ser como el Hijo sin duda, como el Padre y como el Hijo, porque se le había dado la oportunidad de servir, pero él quería alcanzar más nivel superior, podríamos decir, a de los seres divinos que eran los guardianes o que eran prácticamente los creadores de todo el universo. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo una situación terrible allá en el cielo. La codicia de Lucifer al comenzar se tornó ya conflictivo en todo lo que se refiere. Dice Patriarcas y Profetas, página 19, un creador compasivo, anhelante de manifestar piedad hacia Lucifer y sus seguidores, procuró hacerlos retroceder del abismo de la ruina al cual estaban a punto de lanzarse. ¿Sí? Un creador compasivo. ¿Qué hizo? Manifestar la piedad, dice, hacia Lucifer y sus seguidores. Procuró hacerle retroceder del abismo a la ruina al cual estaban a punto de lanzarse. Sabiendo, hermanos, que nuestro Creador, tanto el Padre como el Hijo, son de una imagen llena de amor. Estamos hablando de un carácter compasivo, no como el nuestro. Y ellos trataron, lucharon, no se sabe por cuánto tiempo, de que Lucifer dejara de tener ese anhelo de querer ser como ellos. Entonces dice, pero su misericordia fue mal interpretada. Lucifer señaló la longanimidad de Dios como una prueba evidente de su propia superioridad sobre él. Rechazó, lo malinterpretó, tergiversó todo lo que ellos querían hacer con él. Tanto el Padre como el Hijo querían rescatarle a este ser que había sido creado. Entonces, dice, como una indicación de que el Rey del Universo aún accediera a sus exigencias, miren qué interesante, porque él creía que si él seguía, se le podía dar ese título o ese honor, en lugar del Hijo. Si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo, aún podrían conseguir todo lo que deseaban.
defendió, dice, persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador. ¿Pueden darse ustedes cuenta? Y cada vez que uno va contra alguien de los siervos acá en esta tierra, de querer ocupar un puesto cuando no se lo han ganado, están llevando y teniendo el mismo pensamiento y la actitud de Lucifer. Hoy en día, queridos hermanos, hay mucha gente que no quisiera servir, que no le gustaría ser esclavo del Señor Jesucristo. Les gustaría que le sirvan a ellos, pero no servir. Y eso es lamentablemente porque en ese pensamiento no está el Señor, está Lucifer, está Satanás, perdón, porque ya es Satanás después que él cayó del cielo. Y hay gente que necesita urgentemente que se le trate como un jefe para alimentar más su ego, a la cual les invito, hermanos y amigos, que nosotros deberíamos sentirnos siempre servidores. Nosotros somos servidores. No tenemos la facultad de ser jefes, porque el único jefe es ese arcángel, nuestro arcángel Miguel, el jefe de los ángeles, la cabeza de los ángeles y la cabeza de todo ser creado. Nosotros no somos nada y no podemos y no tengamos ese anhelo de querer ser más que los demás. Eso significa de que estamos al nivel del enemigo. Pero si nosotros deseamos ser servidores, obedientes al mandato divino, eso es lo que el Señor quiere. Dice el testimonio, hermanos queridos, si los ángeles se mantenían firmes de su parte, dijo, aún podrían conseguir todo lo que deseaban. Defendió persistentemente su conducta y se dedicó de lleno al gran conflicto contra su creador. Así fue como Lucifer, el portaluz, el que compartía la gloria de Dios, el ministro de su trono, mediante la transgresión se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de los seres santos, y el destructor de aquellos que el Señor había encomendado a su dirección y cuidado. Ustedes saben la historia. Después que él se rebeló y fue arrojado a la tierra, no encontró la comodidad, podríamos decir acá, porque la tierra estaba vacía y desordenada. Pero buscó, esperó, estudió el plan para cómo hacer caer a la creación del Señor, a esa perfecta creación. ¿Lo consiguió? Claro que sí. Consiguió su propósito, hizo caer a nuestros primeros padres y los resultados de ahora son los que nos indican cómo se vive esa rebelión. Hermanos y amigos, estamos hablando acerca de esa rebelión. Crece la rebelión. Su rebelión había crecido rotundamente. Los que conocemos la historia, los que leemos la Biblia, entendemos que este conflicto viene ya desde el cielo. El cielo no podía tener y soportar a alguien que llevase la oscuridad. Tenían que salir, tanto él como todos sus seguidores, para que el cielo tenga paz. Pero aún así, el cielo llegó a contaminarse, podríamos decir en cierta palabra, y es por eso que el Señor tiene que limpiar. Y en 1844 Él entra a hacer expiación, limpieza, por un motivo muy interesante, que Él llevaba los pecados de los seres humanos. Por causa de la rebelión de Lucifer, prácticamente el cielo necesitaba o necesita que ser purificado por esa justicia perfecta o esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Hermanos y amigos, dice, ¿cómo oró? Dice el salmista, para ser guardado, dice, de enfrentarse ante semejante ser maligno. Vamos a poner la respuesta. Entonces vamos a poner la respuesta. Dios es mi amparo contra la maldición. Entendiendo ya quién es la maldición, quién es el autor de la maldición. Dios es mi amparo contra la maldición. El día de hoy hemos hablado acerca de esa rebelión, de cómo fue creciendo día tras día a medida
que Satanás o Lucifer para esa época engañaba a los otros ángeles, crecía toda esta rebelión, al punto que explotó y el Señor no permitió más esta rebelión en el cielo. El día de mañana estaremos hablando de esa guerra que se da en el cielo. Que el Señor pueda ayudarnos y bendecirnos. Hemos hablado acerca de esa rebelión y quisiéramos que también ustedes mediten en lo que hemos estudiado. Un abrazo a la distancia, que el Señor los bendiga. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.